Quedamos por Bueno, aquí. ya digo que no voy a pretender proyectar, porque si no puede ser un lío. Así que nada, pues muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por invitarme. Es un honor participar de nuevo con las comunidades de SQL, que la verdad es que las echo de menos. Y muchas gracias a las comunidades que están detrás de este evento, ¿no? Tanto la comunidad de SQL de Argentina como SQL Server en español. Ya comentaba que allá por el 99 comenzamos la andadura con los grupos de noticias, los newsgroups de SQL en español, porque no había ninguno. Y la verdad es que Juan T. Libre de República Dominicana fue el que inauguró aquel grupo y me invitó a participar. Y esas largas tardes de hotel en Londres, mientras daba algún curso por las mañanas, las dedicaba a, bueno, pues aprender, porque las preguntas y los problemas que se posteaban en el grupo eran muy estimulantes, ¿no? Y eso pues, me ayudó muchísimo a aprender. Pues para aquellos que no me conozcan, pues ahora mismo soy consultor independiente de SQL, aparte de otros temas de gobierno corporativo y demás. Llevo unos cuantos años danzando por estos mundos y aplicando SQL Server en diferentes sitios. Anoche mismo estaba intentando mejorar el rendimiento de una consulta que maneja 50 tablas distintas, muchas de ellas con left join como debe ser, ¿no? Para complicar un poco la vida. En fin, la verdad es que me divierto todavía con esas cosas y forma parte de mi estímulo diario, ¿no? Quería empezar un poco haciendo unas preguntas muy simples. ¿Sabéis lo que es el calendario proléptico? Yo la verdad que no sabía que se llamaba así, no sabía que tenía un nombre, ¿no? Pero para ilustrar esto, si yo utilizara la función datediff para sacar el número de días que van del 4 al 15 de noviembre de 1582, ¿qué valor me daría? ¿Estamos seguros que serían 11 días o sería otra cosa distinta? O, por ejemplo, ¿por qué, nunca os habéis preguntado por qué el valor mínimo de un datetime es el 1 de enero de 1753? Parece que es una fecha un poco arbitraria, ¿no? O no sé si habréis oído hablar en algún momento de que Cervantes y Shakespeare murieron el mismo día y por eso se celebra ese día, el Día del Libro, ¿no? Pero ¿seguro que murieron el mismo día o no? Porque, no sé. A ver, ok, vale, ok. Mm, Bueno, pero eso fue el 23 de abril o el 3 de mayo. Bueno, vamos a ver una cosilla. Si me paso aquí al lo veis Management Studio ahora mismo, ¿no? Bueno, ocurre lo siguiente. Si intento ver esa fecha, ¿vale? Fijaros. Intento convertir esa fecha 1582, o sea, 4 de octubre de 1582 en daytime y me da un error. Me dice que eso está fuera de límites, ¿no? Pero claro, el daytime tiene un límite inferior que no llega a 1582. En cambio, si me hago esa misma conversión con date, sí que funciona, ¿vale? Bueno, pues ese fue el último día del calendario juliano en España, porque Felipe II pues, se le ocurrió la buena idea de adoptar a partir del día siguiente el calendario gregoriano. Y para ajustarse al calendario gregoriano, pues simplemente los siguientes 11 días no existieron nunca. O sea, se acostó el día 4 de octubre y se levantó el día 15 de octubre, al día siguiente. Bueno, alguna cosilla. Claro, veis aquí esta fecha, convierto el 4 de octubre de 1982 en daytime, y ahí sí que funciona porque 1882 sí que está en el rango. ¿Qué pasa si le sumo un día? Si le hago simplemente más uno, ¿vale? Pues todos estamos acostumbrados a que eso normalmente va a funcionar y efectivamente me da el 5 de octubre de 1982, ¿vale? ¿Por qué? Porque siempre hemos asumido que el tipo de dato datetime tenía como dos partes. La parte entera son los días y la parte fraccional son las horas. Entonces, tú simplemente, como era un entero, bueno, no un entero, un número decimal, pues bastaba con sumarle uno y ya se iba pasando de día en día. Bueno, eso, ojito, porque si hacemos lo mismo con fechas, ¿vale? No funciona, porque el tipo de dato fecha no se almacena exactamente como un entero, sino que se almacena de una forma binaria y simplemente sumarle uno no funciona, ¿vale? Ahora, ¿estamos seguros de que esto, cuando le digo a esta fecha le sumo uno, me va a dar siempre el día 5 de octubre? ¿Seguro? Bueno, pues ojito, porque si le paso a modo inglés y vuelvo a hacer esto de aquí, ahí sí que no está bien, pero si le paso a modo español,
Vamos a ver si nos da bien. ¿Veis? Distinto. Nos está diciendo que es el día siguiente a esa fecha que he puesto ahí entre comillas, no es el 5 de octubre, sino el 11 de abril. Entonces, yo recomendación que hago, que entiendo que muchos de vosotros seguís esa recomendación, ¿no? Las fechas nunca las pongo ni con guiones, ni con signo de dividir, ni nada de eso. Las pongo así, en modo ISO, donde pongo los primeros 4 dígitos es el año, los segundos son el mes y el tercero los siguientes el día. Y así funciona siempre, como yo quiero que funcione. Porque así seguro que independientemente del lenguaje que haya establecido para mi entorno, siempre me va a funcionar bien, ¿vale? Bueno, simplemente, lo que comentaba antes, si hacemos este simple select, simplemente por un poco de curiosidad histórica, ¿eh? El último día juliano en España fue el 4 de octubre, pero eso lo he puesto aquí a piñón, como veis, ¿eh? O sea, que esto no es ninguna operación. Ahora, si realmente la función datediff calculara las fechas, digamos, de un modo real, pues cuando hiciera este datediff me debería de dar cero, o sea, perdón, uno, porque entre el 15 de octubre y el 4 de octubre solamente pasó un día, ¿vale? En cambio me dice 11. ¿Por qué? Ahí es donde viene ese tipo de calendario, el calendario proléptico. Lo que hace SQL Server es extrapolar los días hacia atrás como si esos días sí hubieran existido, ¿vale? Bueno, como entiendo que muchos de vosotros no tenéis que estar metidos en cálculos de los años del siglo XVI, pues no sería demasiado problema, ¿vale? Voy para atrás. Entonces, ojo, porque la pregunta esta de si Shakespeare y Cervantes murieron el mismo día, pues la respuesta es que no, no murieron el mismo día realmente, porque sí murieron en la misma fecha, pero porque uno estaba en el calendario juliano todavía y otro estaba ya en el calendario gregoriano. El Imperio Británico cambió al calendario gregoriano mucho más tarde, en el siglo, o sea, en el año 1752. De ahí que los daytime comiencen el 1 de enero de 1752, simplemente para evitar ese problema histórico de las fechas en el gobierno, en el Imperio Británico. Bueno, esto, ¿de dónde sale esta sesión? Pues la verdad es que esto me lo inspiró el curso de Ichi Pengan, nuestro compañero y amigo de muchos años, Advanced SQL Querying Programming and Tuning for SQL Server, porque la verdad es que la primera vez que vi el curso me llamó la atención que había un capítulo entero dedicado a las fechas y las horas. Y digo, coño, ¿habrá suficiente material como para impartir una hora de curso sobre, al final no es una hora, porque con ejercicios y tal terminan siendo 2 horas y pico, ¿no? Pero solamente sobre ese tema, pues sí, la verdad es que sí que lo hay, ¿vale? E incluso en estos tiempos de la inteligencia artificial generativa, sigue teniendo sentido, como siempre, y quizás más que nunca, estudiar, analizar las situaciones, pensar antes de hacer y ser muy crítico con aquello que te inspira o que te aconseja la inteligencia artificial generativa. Bueno, ¿qué vamos a tratar aquí? Pues primero, parece simple, vamos a declarar fechas y horas, vamos a comentar algunas cosas de funciones, de fecha y hora. Hablaremos un poquito de tablas temporales. Ojo, que claro, es que en inglés una cosa son temporal tables y otra cosa es time tables y en cambio en castellano le llamamos a todo tablas temporales, ¿no? Pero no es lo mismo, ¿vale? Estamos hablando no de tablas temporales que se crean en TenDB, sino tablas que gestionan el tiempo de los cambios de los datos, que es una cosa distinta. Luego haré algún ejemplito sobre gestionar intervalo de tiempo, que suele ser un problema bastante peliagudo de resolver y que no siempre se hace de forma eficiente. Y bueno, pues cerraremos con alguna pregunta. Bueno, vamos a temas de tipo de datos, ¿no? Por ejemplo, simplemente que sepáis, anteriormente, hace tiempo simplemente tratábamos daytime o small daytime, ¿no? Y nuestra decisión era si nos quedábamos con 8 bytes o con 4 en función de con qué precisión queríamos tratar los datos. Claro, si solamente queríamos la hora hasta el nivel de minuto, pues oye, con Small Daytime nos salvábamos bastante. Eso sí, tenemos que restringirnos solamente a fechas desde el 1900 hasta el 2079. Que bueno, en principio para muchas aplicaciones más que suficiente. Lo que pasa es que estaríamos creando no un efecto año 2000, sino un efecto año 2079. Es cuando tendríamos que replantearnos el tipo de datos. Pero bueno, esos son datos, digamos, de tipo datos obsoletos, antiguos, que ya no se deberían utilizar, porque ahora lo que Microsoft recomienda es utilizar otro tipo de datos. Si solamente queremos almacenar fechas, utilizamos el formato de date, ya lo sabéis, ¿no? Y si solamente queremos almacenar la hora y no la fecha, no tenemos que hacer el artificio de que sean horas de 1900 del 1 de enero de 1900, sino que simplemente utilizamos el tipo de dato time.
Pero luego sí que hay otro tipo de datos que no sé si lo estáis utilizando ya, que es el Datetime 2, que lo que te hace es corregir, digamos, el rango, la limitación de rango que tenía el formato Datetime y además la precisión, en vez de ser un 300avo de segundo, pasa a ser 100 nanosegundos, ¿vale? Con lo cual tenemos un rango mayor. Claro, a costa de que el tamaño en bytes pues se va desde los 6 bytes hasta los 8, dependiendo de cuántos decimales queramos tener. Y luego hay otro tipo de dato que con algunos clientes es imprescindible utilizar, que es cuando tú tienes diferentes servidores, por ejemplo, en diferentes zonas horarias. Claro, puedes tener el problema de que las 10 de la mañana para uno de los servidores no son las 10 de la mañana para el otro, ¿no? Pero claro, cuando solamente almacenas la hora tal cual, pues puedes estar almacenando en los 2 servidores algo que ocurría a las 10 de la mañana, pero para uno fueron 2 horas antes que el otro. ¿Por qué? Porque estamos en diferentes zonas horarias. Bueno, para eso puedes utilizar el tipo de datos Datetime Offset, que no solamente almacena la fecha y la hora, sino que te almacena también en qué zona horaria concreta ha ocurrido ese evento, ¿vale? Bueno, pues, vamos a ver algún ejemplillo de eso, una cosa sencillita. Siente como comparación, ¿no? De estos 3: getDate, sysDateTime y sysDateTimeOffset. Espera un momento. Simplemente que sepáis que hay esas diferencias, ¿vale? Entonces, si le vamos al getDate tal cual, vemos que la resolución son los milisegundos, ¿vale? Entendiendo que no son milisegundos tal cual, sino que son un 300avo de segundo. En cambio, sysDateTime tiene una precisión bastante mayor, que veis que llega hasta los 7 dígitos después del segundo. Y el sysDateTimeOffset lo que tiene es que además te dice al final en qué zona horaria estás, ¿no? En este caso estamos en España, pues es ahora mismo en verano, pues más 2 con respecto a la hora azul, ¿vale? Nada más. Bueno, vamos a ver otra cosita más. ¿Qué pasa con las funciones de fecha y hora? Hay un montón de funciones de fecha y hora y yo sí que recomiendo, me encuentro todavía de vez en cuando scripts y procedimientos almacenados de algunos compañeros que crean sus propias funciones para hacer determinadas cosas con fecha y hora, cuando realmente el sistema ya te las da, ¿no? Entonces, bueno, pues salvo que es que quieras hacer algo muy específico que no está contemplado por las funciones del sistema, sí que es bueno echar un vistazo a qué proporciona ya SQL Server para no intentar reinventar la rueda, ¿no? Entonces, no sé si conocéis estas funciones, pero por ejemplo, dateDiff, ¿por qué? Porque claro, mientras estábamos hablando de milisegundos, el que yo pudiera sacar dateDiff en milisegundos andaba la cosa bien, pero cuando ya puedo manejar nanosegundos, el tipo de dato que me devuelve dateDiff no es suficiente. Y por eso tenemos otra función que es dateDiffBig, que me permite tipo de datos bigint. Entonces ya puedo abarcar esas diferencias de datos en nanosegundos si fuera necesario. Otra cosa también que es bastante útil, a veces yo he visto funciones, bueno, bastante complicadas para averiguar si el string que le estás pasando a una función realmente es una fecha o no, cuando tú ya tienes una función que es isDate que te lo calcula, ¿vale? O en algún caso que tú quieres almacenar todos tus datos en tiempos UTC, por cualquier razón, y entonces te haces una serie de cálculos complejos en función de variables globales que tú te almacenas en algún sitio para saber en qué zona horaria estás y convertir todo a UTC. Bueno, pues ya existe una función que te hace eso. O la función de final de mes. ¿Cuál es el día final de mes? Pues para eso tienes el end of month y on month, ¿no? Que te lo da. Igual que tenemos, entiendo que vosotros utilizáis en código, en procedimientos almacenados, las construcciones try catch, ¿vale? Cuando tienes algún error, pues también tienes funciones try convert y try cast, precisamente para poder corregir esos problemas de conversiones de fechas si fuera necesario. Y luego tenemos estos otros que pueden ser muy interesantes, que es poder hacer conversiones de fecha de una zona horaria a otra, ¿vale? Y os voy a enseñar también un ejemplito que estas funciones quizá no suenen, que es date bucket y date trunk. Esto es a partir de SQL 2022 nada más, pero que son bastante interesantes. Bueno, vamos a ver. Fijaros, me declaro simplemente una función, o sea, una variable como DateTimeOffset, ¿vale? Con una resolución de 7 puntos, 7 lugares decimales. Y entonces voy aquí y simplemente le voy a añadir 100 nanosegundos. Fijaros, la fecha la he puesto sin hora a propósito. Vamos a ver qué me da. Y veis que tengo aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 ceros y un 1 al final.
precisamente porque le he dicho Daytime Offset 7. Ahora, si aquí lo hubiera elegido 6, por ejemplo, y ejecuto, se me pierde. Ese 1, esos 100 nanosegundos que he añadido al final se pierden. ¿Por qué? Porque la resolución de esa variable ya la he puesto a propósito más corta de lo que realmente necesito. ¿Vale? Bueno, no tiene mayor importancia. Vamos a hacer otra cosa. Eh, vamos a decir, por ejemplo, definimos esta función, esta variable como datetime 2 y vamos a sacar que, fíjate, aquí estoy cambiando la hora del servidor que he puesto, que yo no le he especificado ninguna zona horaria concreta, le voy a añadir utilizando today time offset, o sea, today time offset, eso es, esas 2 horas. Entonces, si lo vamos para acá, vamos a sacar aquí qué es lo que me da. Entonces, la entrada, la original, era las 10 de la mañana, lo había puesto ahí, las 10 de la mañana del día 20, y en Madrid, que es donde estoy, pues sigue siendo las 10 de la mañana, pero ya me indica aquí que estoy en una zona horaria 2 horas de diferencia con UTC. Este primero, Daytime 2, no sé en qué zona horaria está, simplemente es una fecha y una hora y ya está. El otro sí que tiene la indicación de en qué zona horaria estoy. También tengo la posibilidad de cambiar de una zona horaria a otra, ¿eh? Entonces, por ejemplo, aquí vamos a ejecutar todo esto junto y así lo vamos analizando uno a uno, porque si no, tengo que volver a declarar las variables. Vamos a ejecutar todo esto y ahora lo comentamos. ¿Vale? Aquí, horas servidas. He pasado, empezado demasiado tarde. Aquí, trabajo, y es lo que estoy haciendo. Claro, son select normales y corrientes, ¿eh? No estoy haciendo nada más. Vale, ahora sí está bien. Ok. A veces se vuelve tonto. Eso es mi laptop que me está pidiendo que lo cambie, pero yo no estoy dispuesto a cambiarlo todavía. Bueno, vamos a ver qué estamos haciendo aquí. Primero, simplemente lo que estoy haciendo es lo que ya he enseñado antes, que era la hora de servidor y la hora en Madrid, que claro, son la misma, porque estoy en España, pero sí que me indica las 2 horas de diferencia. En cambio, aquí lo que estoy haciendo en el siguiente, fijaros, es que le estoy pidiendo que me cambie de zona horaria a una zona horaria que está a 4, a -4, que sería Nueva York, otra que es +9, que es Tokio, y otra a 00, que es UTC. Y vemos que nos da aquí las horas distintas como corresponde, ¿vale? Con lo cual, yo no tengo que hacer, digamos, cálculos manuales con date add, añadiendo horas arriba y abajo, sino que puedo utilizar la función switch offset para cambiar una fecha y una hora. Digo fecha y hora porque ojo con las horas, porque claro, si estamos hablando de las 11 de la noche, a lo mejor estás pasando al día del siguiente o al día anterior, ¿no? Dependiendo de la hora que sea, o sea que cambia la fecha y hora. Pero bueno, podemos utilizar switch offset para eso. Pero también tenemos otra función que es at time zone, donde yo le digo, vale, la hora de Madrid es esta, pero dime qué hora sería en Eastern Standard Time o Tokyo Standard Time o UTC, ¿vale? Entonces me lo dice aquí, ¿veis? Cuando utilizo at time zone, me dice Madrid son las 10 de la mañana, pero en Nueva York serían las 4 de la mañana, en Tokio las 5 de la tarde y en UTC serían las 8 de la mañana, ¿vale? O sea que puedo utilizar dos cosas. Una, cambiar, simplemente va haciendo switch offset, me lo está cambiando. Y la otra es utilizar at time zone, donde le digo, muéstrame esta fecha en una hora determinada. Pero ojo, en switch time offset tengo que decirle yo las horas de diferencia de esa zona horaria. O sea, que las tengo que conocer. Si no las conozco, tengo un problema. Entre otras cosas, porque no tengo claro si estoy en la época de verano, de invierno, por lo cual no sé si tenemos el horario de DST o CST, puede ser un problema conocer esa diferencia horaria. Mientras que cuando le llego a time zone, él directamente lo calcula en función de eso, ¿vale? Por ejemplo, vamos aquí a este ejemplito.
donde me pongo una fecha con hora. Entonces vamos a ver los dos ejemplos, utilizando switch offset y utilizando at time zone. ¿Vale? He elegido una fecha concreta que es el 15 de enero, ¿vale? Y vemos que en los dos casos, el primero tengo que saber que son 5 horas de diferencia, cuando normalmente son 6, ¿vale? Pero son 4 con respecto a UTC. En cambio, yo tengo que saber que en invierno son 5. Mientras que si yo lo digo Eastern Standard Time, directamente me lo calcula sin más y no tengo que decirle, no tengo que acordarme de cuántas son las horas de diferencia. Y por cierto, si queréis saber cuántas zonas horarias hay, utilizáis esta función del sistema, esta vista del sistema System Zone Info, donde tiene todas las zonas horarias y el UTC offset, ¿vale? Y una columnita además que te dice si estás actualmente en temporada de ahorro energético o no, ¿vale? Y nada más. Entonces, aquí, por ejemplo, bueno, pues esto es un ejemplo más de que simplemente pues, podemos calcular lo que hagamos verano, invierno, ¿vale? Nada más. No tiene mayor importancia. Otra cosa, lo que os he dicho al final, era estas funciones date trunc y date bucket, ¿vale? Claro, nosotros tenemos funciones de hace ya mucho tiempo que extraen el mes, el año, el día, los minutos, la hora, etcétera. Pero en cambio, lo que no tenemos es un truncado que diga, por ejemplo, yo quiero truncar una fecha a la semana, al día primero de la semana, ¿vale? O quiero truncar las fechas no al día primero de la semana, sino a una bolsa de X número de semanas, ¿vale? Entonces, aquí, por ejemplo, si yo quiero sacar la venta del año 2013, es 2013 porque la base de datos esta, la de VentureWare 2022, tiene datos 2013, no es por otra cosa. Si yo quiero sacar los datos de ventas agrupados por semanas y también por periodo de 2 semanas, ¿vale? Fijaros, luego aquí, me falta el from, yo group by, order by, también estoy tonto yo hoy. Vale. Eso de que el PowerPoint no me arrancara, me ha dejado noqueado. Bueno, fijaros, la primera columna es cuál es el día, la fecha de inicio de la semana de calendario, mientras que la segunda columna es la fecha de inicio de ese paquete de 2 semanas, ¿vale? Entonces, yo así puedo agrupar por número de pedidos, por ejemplo, sacar el número de pedidos y ventas totales, no ya por la semana calendario, sino por paquetes de 2 semanas, ¿vale? Y eso podría ser útil. En Inglaterra, por ejemplo, las pensiones, por ejemplo, se pagan cada 4 semanas, no cada mes. Por ejemplo, entonces, seguro que hay la Seguridad Social de Inglaterra, pues tendrá toda una serie de reportes que irán en base a periodos de 4 semanas, ¿no? Y hay empresas que lo hacen así también, que a lo mejor son bisemanales. Hay sueldos en empresas que se pagan cada 2 semanas, por ejemplo, ¿no? Sobre todo en Estados Unidos, hay lugares que se hace así. Entonces, tener esa ventana bisemanal, pues puede ser interesante. Bueno, simplemente que sepáis que existen esas funciones que ya están implementadas y que no tenéis que hacerlo manualmente de un modo. Bueno, más cosillas. Ojito con utilizar las fechas en la cláusula where. Eso entiendo que sí lo sabéis, pero vamos, así como con norma general. Si tocas la columna, por mucho índice que tengas, por lo general vas a tener problemas para usarlo, ¿vale? Quiero decir, si envuelves la columna con una función que modifica el resultado, el índice no lo tienes en esa función, el índice lo tienes en la columna en sí. Con lo cual puedes encontrarte con sorpresas de que a pesar de que tienes un código más legible quizá, porque estás utilizando una función definida por el usuario o lo que sea, no quiere decir que porque a ti te resulte más fácil leerlo, al sistema le resulte más sencillo de ejecutar, ¿vale? Y vamos a ver un ejemplito. Ejemplitos que pueden ser simples, ¿vale? Pero bueno, pueden ilustrar esto. Fijaros, esta función de aquí, si yo quiero sacar este select muy sencillote, pero solamente para el año 2013, claro, si yo tuviera un índice en order date, sería maravilloso, ¿vale? Y además, si incluyera las columnas 6 order ID y total due, que son las dos columnas que utilizo aquí, 6 order ID y total due, pues estaría cubriendo la consulta, ¿verdad? Bueno, vamos a ver, si yo elijo de aquí y ejecuto esto tal cual, bueno, voy a sacar simplemente el plan de ejecución previsto,
vemos que me hace un clustering de scan. Pues eso no es lo que yo quiero, claro, porque no tengo un índice a propósito. Vamos a crear el índice. Me creo el índice, ¿vale? Está hecho. Ahora me voy para acá, voy a sacar el plan de ejecución previsto y vemos que me hace un index scan. Un index scan de exactamente el índice que acabo de crear, el IX6 order header order date. Y claro, ya no me está haciendo un clustering de scan, pero aún así me está haciendo un scan. Claro, ¿por qué? Porque no puede buscar nada. Lo que tiene que hacer es, si utiliza este índice porque es más estrechito, me caben más filas en la misma, en menos páginas, con lo cual hace menos lecturas de disco y es más eficiente. Pero aún así me hace un scan, no me hace un seek, ¿vale? ¿Por qué? Porque estoy utilizando year order date, no order date a secas. En cambio, si utilizo esto de acá, digo que la fecha de pedido sea entre el 1 de enero de 2013 y anterior al 1 de enero de 2014, entonces si me voy al plan de ejecución previsto, vemos que me hace ya un index seek, ya no es un index scan, ¿vale? Sí, ¿ok? Por tanto, ya ahí sí que utilizo el índice como estaba esperando, como era de esperar. Vale, ojo porque a veces te puede llevar alguna sorpresa, ¿no? En este caso hago un convert, ¿vale? Vamos a ver el plan de ejecución previsto. ¿Veis? Me hace un index seek. Order date es un date time, o sea, que sí que hace una conversión realmente. O sea, no es simplemente, no es algo transparente. Está convirtiendo un order date que está almacenado, ya como comentábamos antes, una especie de número decimal con parte entera y parte decimal, a un otro formato que es, que es de binario, que es el formato date. Y a pesar de todo, el índice sí que me lo está tomando. ¿Por qué? Pues porque, bueno, a veces el propio optimizador de consultas es capaz de detectar que lo que tienes que hacer aquí, tienes un índice que sí que te puede servir y entonces te plantea ese plan de ejecución que es un poquito más complejo de lo que pudiera parecer, con ese inner join entre el escalar y, la búsqueda de índice, pero que al final resulta más eficiente. ¿Vale? Ahora, puedes hacer, si quieres sacar, por ejemplo, de un día completo, pues lo ideal sería eso, poner mayor o menor, o sea, mayor o igual que el comienzo del día y menor que el comienzo del día siguiente. Aquí si nos vamos al plan de ejecución, pues hace lo que esperaba, que es un index seek. Lo está haciendo bien, ¿vale? Ahora, en cambio, si me hago ese date de nuevo, como estoy metiendo order date dentro de una función, pues me puedo encontrar con que no lo utiliza, ¿vale? Efectivamente, me hace el index scan que no queríamos, mientras que si lo que hago es liberar order date de esa función y decirle que sea mayor o igual que añadirle 365 días negativos a la fecha de hoy, entonces sí que me parece que me va a dar lo que me tiene que dar, que es el index que estaba buscando, ¿vale? Entonces, simplemente, pues hay que tener cuidadito, ¿vale? De que, ojo con utilizar funciones. Yo he visto algunas veces funciones definidas por el usuario, precisamente porque para simplificar a lo mejor el tratamiento de nulos, o hay empresas, por ejemplo, que en la fecha nula toman una fecha arbitraria que no es el valor null como tal, bueno, la ausencia de valor. Y entonces tienen una función que arropa ese campo para poder dar la imagen de que es una fecha. En fin, y eso lo pone en la cláusula web, con lo cual al final dejas de utilizar esos índices porque no están preparados para ello, ¿no? Bueno, más cosas. Temporal tables. ¿De qué estamos hablando aquí? Estamos hablando de una posibilidad que hay en SQL Server para que tú definas una tabla de tal modo que guarde la historia de los cambios que se hayan hecho a sus valores y que tú puedas leer versiones antiguas de los datos, con lo cual podría utilizarse para auditoría, por ejemplo, ¿no? Hay un pequeñito problema y es que, claro, un sysadmin en principio puede hacer cualquier cosa, ¿no? Ya veremos a ver que sí que puede hacer algo para modificar. Ahora, hay una opción en la última versión, las últimas versiones de SQL Server que permite la opción Ledger, que lo que te hace es que puedas tener la auditoría protegida basado en tecnología blockchain, de modo que ni siquiera el sysadmin pueda modificarla y que así pueda servir realmente como auditoría, que es lo que estaba pensado inicialmente. Bueno, vamos a ver esto cómo sería, cómo funcionaríamos con tablas temporales. Más que tablas temporales, temporal tables, que no sé cómo llamarle.
historia temporal de los datos de la tabla, podríamos llamarle así, ¿no? Vale, vamos a ver. Vamos a crear un esquema nuevo. Vamos a crear esta tabla y fijaros la definición. Voy a hacer un poquito más pequeño para que se vea entero. ¡Ey! Ya no tan pequeño. ¡Ey, ey, ey! ¿Dónde vas? Tarda un poquito en responder, ¿verdad? Bueno, espero que lo veáis todavía bien. Vale. Fijaros, me creo la tabla que voy a almacenar precio de producto. Entonces tengo por un lado el Product ID y el nombre, que eso ya lo tengo, el precio de lista, que es el precio que está actualmente en vigor, y luego tengo dos columnas, una que se llama Valid From y otra que se llama Valid To, ¿vale? Es desde qué fecha hasta qué fecha son válidas. Ambas dos las tengo puestas como Datetime 2, con una precisión muy alta, de 7. Y fijaros esta propiedad. La primera de todas le digo que se genere automáticamente cuando la fila comienza, o dicho de otro modo, que se genere automáticamente en cuanto ese producto se le asigna un valor, ¿vale? Un precio. Y luego la otra, valid to, tiene la propiedad generated always as row end. O sea, dicho de otro modo, que se almacena automáticamente esa fecha cuando ese precio deja de tener vigor, ¿vale? Bien porque se haya cambiado el precio, bien porque se haya borrado la fila. Y entonces, aquí lo que define la temporalidad de esos datos es period for system time, que va a utilizar estas dos columnas, valid from y valid to, y nada más. Y luego le digo en with, system versioning on, donde especifica además en dónde voy a almacenar esa historia. La tabla histórica va a ser esta otra, ¿vale? Y él la va a crear automáticamente. Vamos a crear la tabla. La hemos creado bien. Si vamos a buscar qué datos hay dentro de la tabla historial, ve que está vacía. O sea, pero lo que quería demostrar es que efectivamente el sistema ha creado automáticamente esa tabla, aunque yo no le he hecho un create table, ¿vale? No necesito hacerlo, él lo ha creado automáticamente para mí. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a insertar 5 productos, ¿vale? Ya los hemos insertado. Y vamos a hacer una cosita aquí. Voy a sacar a ver qué fecha estamos. Estamos a 16:39. Voy a hacer una cosita aquí, más abajo. 16:39:00. Voy a decir 16:40, por si acaso. 41. Venga, vamos adelante. Vale, me declaro el datetime, ¿vale? Vamos a esperar un poquito. Actualizamos los precios, le voy a subir un 10% a los precios, espero un par de segundos más. Ahora reduzco un 5%, ¿vale? Me saca la fecha que quiero. Vamos para acá, ejecutamos. Está esperando esos 2 segundos de esos wait de delay. Vale. Tenemos aquí 14:40, ¿vale? Bueno, está bien, lo que quería. Bueno, pues ahora vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer aquí 40, bueno, 41 yo creo que va a estar bien. Si voy a buscarme los precios, lo que me está mostrando es el precio actual, precio de lista, al cual le subimos el 10% y le bajamos el 5%. ¿Os acordáis? Ahora, si le digo, voy a intentar viajar en el tiempo, ¿vale? Vamos a ejecutar las dos cosas juntas. Vamos a bajarla aquí un poquito. 40. Me sigue dando el mismo tiempo. Creo que estoy en System Time. Es UTC, efectivamente. Es que tengo 2 horas menos. Cuando le digo aquí es Time UTC. Bueno, entonces, en todo caso, ves que aquí el precio actual son 139, 153, 105, mientras que el precio de esa hora que le he especificado era 133, 147 y 196, ¿vale? O sea, estoy yendo hacia atrás porque yo le puedo decir a cualquier tabla que tenga definida como temporal table que me diga los valores en una hora concreta y así me puede recuperar esa información sin más, ¿vale?
Si quiero ver todos los cambios para todos los productos, simplemente le digo for system all, ¿vale? Me ejecuto y me da todos los valores tal cual. Entonces veis que un producto determinado el precio lista, entre qué fecha y qué fecha era válido, ¿vale? No sé a vosotros, pero a mí sí me ha ocurrido muchas veces tener que controlar este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, que el sistema sea capaz de controlarlo por mí automáticamente, pues muy bien, muy bien. Si me voy a consultar la tabla historial directamente, también lo puedo hacer, pero vamos, lo normal es que vaya a ser mejor que utilice la consulta sobre la tabla original y especificando en qué hora quiero verlo o que me lo muestre todos los horarios. ¿Qué pasa si intento actualizar estos datos? ¿Vale? Si intento actualizar la tabla de historial. Yo soy el System Administrator, ¿eh? Intento actualizarlo y me dices, lo siento, pero no puedes. ¿Vale? Esa tabla temporal no se puede actualizar, aunque yo sea el System Administrator. Pero el sysadmin puede hacer cualquier cosa, como por ejemplo, ¿qué puede hacer? Alter Table System Versioning Off, con lo cual quito el versionado. Si quito el versionado, la tabla historial pasa a ser una tabla normal y corriente que puedo modificar directamente con un update, ¿vale? Acto seguido, puedo modificar incluso la tabla que está la normal, no la histórica, sino la normal. Luego vuelvo a poner el System Versioning On, termino mi transacción y aquí no ha pasado nada, pero he logrado cambiar los datos. De hecho, veréis que sí que se puede hacer, como era de esperar. Y si miro los datos de precio de producto y de histórico, veis que aquí ha aparecido un precio 99,99 que aquí no está en el histórico. O sea, ese cambio no seríamos capaces de saber quién lo ha provocado, porque no está dentro de la historia de la tabla. Por eso es esa nueva opción que he comentado también en la presentación, que es esta opción Ledger, que es más reciente, que te permite, gracias a la tecnología blockchain, proteger esos datos y que ni siquiera un sysadmin sea capaz de modificar esa información. Vale. Para finalizar esta presentación, hay un tipo de problema que suele ser bastante complejo, que es cómo gestionar intervalos de tiempo adecuadamente. Por ejemplo, imaginaros, Ichis proponía un caso que era bastante común, era que tú quieres controlar, por ejemplo, cuántas licencias estás utilizando de un determinado producto, ¿no? Cuántos usuarios simultáneos puede haber que estén conectados y estén utilizando un determinado producto. Bueno, pues eso es un ejemplo de gestión de intervalo de tiempo. O, por ejemplo, si tenemos información sobre qué enfermeros han estado trabajando en turnos del servicio de urgencias, puedo hacer preguntas como cuántos enfermeros hay trabajando a la vez como máximo en cada unidad, ¿es suficiente para cumplir los ratios legales que tengo establecidos? ¿O hubo momentos concretos con menos de 3 enfermeros en urgencias? ¿O cuánto duraron esas brechas, ¿no? Donde había menos enfermeros de la cuenta? O si el pico fue de N, ¿con cuántos enfermeros habría bastado el 95% del tiempo? Porque claro, a lo mejor intentar cubrir que el 100% del tiempo haya suficientes enfermeros en cada unidad sería costosísimo. Pero si quiero dimensionarlo para que al menos el 95% esté cubierto, ¿existe una forma fácil de controlar este tipo de situaciones? Bueno, pues vamos a ver. Tengo aquí dos ejemplos, simplemente para que tengáis una idea de esto, cómo podría ser. Voy a hacer una limpieza al final, mejor. Ok. Imaginaos esta situación. Mm. Tenemos salas, ¿vale? Con una capacidad determinada, ¿vale? Y ahora tenemos reservas. Y los empleados van a ir haciendo reservas en estas salas, ¿vale? Bien, simplemente con una fecha de inicio y una fecha final. Cuando es fecha Daytime 2, o sea que almacena tanto fecha como hora. Voy a meter las 20 salas que tengo disponibles, ¿vale? Y voy a generar un montón de reservas ahí, aleatoriamente. Ejecuto y me sale un montón de reservas. Vale, 14.000 reservas hecho. De hecho, voy a mostrar los datos simplemente para que se vean. Vale, total 14.130 y veis que para cada reserva tengo la sala, tengo el empleado que lo ha hecho,
que cuál es la fecha de comienzo y la fecha de final. Y que aquí son periodos de 2 horas, hora y media, en fin, 1 hora, en fin, son periodos variables, aleatorios y demás. Entonces, una preguntita, ¿cuántas salas ocupadas a la vez como máximo tengo? ¿Vale? Bueno, pues esto utilizando subqueries, pues puede ser una cosa, más o menos compleja, ¿vale? Pero fijaros esta consulta. Yo me puedo crear una CT donde pongo, fijaros, selecciono inicio como momento y simplemente el valor +1 de reserva sala y eso lo uno con el final. Que simplemente le llamo fin como momento, nada, simplemente es el momento, la hora, y le pongo -1. Si ejecuto esto, ¿veis? Esto no está ordenado de ningún modo, ¿no? Pero tengo aquí pues todos los momentos uno, que son los comienzos, seguido al final, vamos a ir hacia abajo, de todos los momentos -1, que son los finales. Parece sencillito, no he hecho gran cosa, ¿verdad? Pero claro, gracias a eso, si ahora utilizo esa CT para hacer otra segunda CT acumulado, donde saco la suma de estos eventos, de esos más unos y menos unos, ¿vale? Y además lo hago con una función de ventana que me ordena en la ventana por momento y evento, desde el comienzo del rango hasta la current row, hasta la fila correspondiente, ya tenía entonces, como voy, cada vez que empiezo una reserva, le sumo uno, y cada vez que finalizo esa reserva le quito uno. Si hago la suma en un momento determinado, me va a decir cuántas reservas hay. Entonces, vamos a hacer esto de acá, ¿vale? Ejecuto y me da cuál es el pico de salas simultáneas, porque le he buscado el max salas ocupadas y me dice que son 1933. ¿A qué hora del día se concentra más demanda o sala? Pues lo mismo, utilizo otra vez esa artimaña del +1 y el -1 para hacer algo similar y me puedo buscar y me dice esto. Si me dice a qué hora del día y cuáles son los picos de esa hora, ¿vale? ¿Cuántas salas son suficientes? Bueno, pues podría hacer algo similar, ¿vale? Buscando el percentil del 95%, que es lo que quiero sacar. Ya le cuesta un poquito más. ¿Ves? El pico absoluto es 1923, la mediana sería 1362, pero con 1899 podría ser suficiente para cubrir con 95. Bueno, esto suena un poco artificioso, de hecho son números, por no parte que tengan mucho que ver con la realidad, pero vamos a ver otro ejemplo que sí que es un poco más real, que es el tema de los enfermeros, ¿vale? Entonces vamos a ver aquí, que esto sí puede ser más gráfico. Bueno, estamos en la misma base de datos, vamos a crear el esquema demo como antes y vamos a crear, bueno, primero nos aseguramos que las tablas estas no existen. Creo una tabla de enfermeros, ¿vale? Y una tabla de turnos, nada más, ¿vale? Así de simple. Ejecutamos los dos. Vale. Vamos a meter 300 enfermeros y lo vamos a distribuir aleatoriamente por las 4 secciones que pueda haber: urgencias, la UCI, planta A y planta B, ¿vale? Utilizo Sysall Columns como un artificio para sacarme 300 filas distintas, ¿vale? Ahí lo tengo. Ahora, vamos a generar un turno por cada combinación de enfermero, día del año y tipo de turno, ¿vale? Contando con que un enfermero trabaja 5 días a la semana más o menos en turnos rotativos, y no todos los días ni todos los turnos. Bueno, vamos a hacer una distribución de datos así, tal cual, simplemente para rellenarlo de datos, ¿vale? Para rellenar de una forma aleatoria esas presencias de enfermeros en sus turnos y en las salas correspondientes. Vale. 78.000 filas se acaban de añadir. Entonces, si vamos a sacar datos sobre ello, pues aquí me dice el
total de turnos, que son 78.076, cuándo empieza el primer turno, cuándo acaba el último turno y cuántos enfermeros estoy cubriendo. Son 300, como ya tenía previsto. Vale. Ahora empezamos con las preguntas interesantes. ¿Cuántos enfermeros estaban trabajando simultáneamente en cada instante? ¿Y cuál fue el pico? ¿Y si hubo algún momento con menos de 3 enfermeros en urgencia? Esas son las preguntas que quiero responder de negocio. Entonces, vamos a ver. Yo puedo hacerlo con CTEs, que sería utilizando joins, pero fijaros, si yo utilizo esta consulta, ¿vale? Para sacar el pico anual, no voy a ejecutarla, voy a ir simplemente a ver cuál es su coste. Ya le cuesta un poquito simplemente saber cuál es el plan de ejecución. Y si voy para acá, dice que el coste son 259, 258,955. Parece un coste un poquito alto, ¿verdad? De hecho, si la intento ejecutar, pues se me tira un buen ratito, ¿vale? Es más, lo voy a parar, la ejecuto así en tiempo real para ver qué es lo que está haciendo. Vemos que va un poco lentorra, ¿vale? Va lentita, fijaros, va por el 4%, la siguiente operadora al 1% todavía, en fin, la voy a parar, ¿vale? Bueno, pues esto sería simplemente utilizando un join sin más, o haciendo un join sobre la misma tabla 2 veces, ¿vale? Ahora, podría hacerlo también con cursores, ¿vale? Y que me perdone Miguel Egea si anda por aquí, pero él suele decir que cuando alguien utiliza un cursor, un gatito está muriendo en algún sitio en el mundo, ¿no? Por eso tenemos la misión de quitarnos cursores de encima. Bueno, pues evidentemente se puede hacer con cursores, utilizando una tabla temporal, etcétera. No voy a pretender ejecutarlo, porque eso sí que va a tardar bastante tiempo. Pero fijaros, utilizando la misma técnica de antes, ¿os acordáis? Esto de subir +1 y -1, o sea, incrementas 1 cuando comienza un ciclo y le restas 1 cuando acaba ese ciclo, que sería la técnica, se llama normalmente el timeline. Bueno, pues si me voy a intentar dar esa misma solución, esta es un poco más elegante la consulta, ¿vale? Estoy combinando la función del timeline, que son ese +1 y -1 delta, con función de ventana. Me voy al cálculo del plan de ejecución y me veo que el coste son 4,60. Fijaros, es muchísimo inferior. Estamos hablando de unas 60 veces más eficiente en cuanto a coste de ejecución que el otro. Y de hecho, si me lo ejecuto, voy a hacerlo igual que antes con el plan de ejecución en vivo y en directo. Fernando, vamos muy justitos de tiempo. Nos quedan 2 minutillos, ¿vale? Ya estoy acabando ya. Perfecto. Estoy acabando ya. Fijaros que esto prácticamente ha acabado. De hecho, ya ha acabado, ¿vale? No ha tardado nada, 16 segundos en total, mientras que el otro se estaba tirando ahí minutos, hubiera tirado para ejecutarlo, ¿vale? O sea que realmente sí que es una función muy eficiente. Y luego, ¿en qué franjas hay menos de 3 enfermeros activos? Pues simplemente puedo hacer algo similar. Aquí me dice los resultados, donde me dice en qué horas concretamente hay menos de los enfermeros que pido. Y también voy a quitarle esto de acá, que ya no necesito. Y también la otra función es la estacionalidad que quiero medir también, ¿vale? Por ejemplo, y estoy utilizando en todo momento la misma técnica del timeline con la función de ventana. Aquí me da el pico de cada mes. Y el último, lo que hablaba es el 95% de asistencia. Ejecutamos para que veáis que es exactamente igual, aplicando la misma técnica, ¿eh? La técnica del timeline con la función de ventana. Dar unos segundos, pero enseguida me devuelve el valor. Mientras que si lo hubiera hecho con cursor o que lo hubiera hecho con la primera CT, pues tardaría un siglo. Ya vemos aquí que cada una de las plantas, el pico absoluto pueden ser 20, 46, 25, 33, pero el percentil 95 sería suficiente con 14, 36, 18, 25, por lo cual puede dar un servicio razonable sin una cantidad excesiva de... Pues nada, todo esto lo hemos hecho simplemente combinando esa técnica del timeline para gestionar los periodos de tiempo y utilizando también funciones de ventana
para conseguir una mayor eficiencia. Así que, bueno, 3 ideas para llevarte, si quieres. Primera, que diseñes con juicio, utiliza los tipos de datos adecuados y las funciones adecuadas. Que no reinventes la rueda. Si algo ya existe y está funcionando correctamente, no reinventes esa misma función. Y usa tu ingenio, porque a veces no basta con buscar y preguntarle a la inteligencia artificial generativa, sino que tú mismo puedes crear soluciones que puedan ser muy eficientes para resolver problemas bastante complejos. Y nada más, hasta aquí hemos llegado. No sé si tenéis alguna pregunta ahí que pueda resolver. ¿Cuándo nos No hay vas a tiempo. dejar estos scripts, Fernando? Porque esos hay que analizarlos con calma. Es impresionante. O sea, es que ya te lo habíamos dicho cuando vimos esta charla en Valencia también. No es, o sea, todo el mundo conocemos esas funciones básicas, pero cómo usarlas, eso solo está en tu cabeza. Es impresionante. Cómo hacer esas combinaciones de las funciones que todos usamos normalmente para este tipo de soluciones. Qué Bueno, en susceptibilidad este caso hay con los otros cursores, compañeros que han sacado esto antes que yo. ¿Perdón? Qué susceptibilidad con los cursores. Yo creo que nombramos la palabra cursor y salieron 45 comentarios. Efectivamente, efectivamente. Estamos en un evento. Es una religión, ¿eh? Tiene detractores y seguidores. Sí, es verdad. Pero bueno, tienes que corregir a Miguel, ¿eh? Porque yo creo que la cita de Miguel era con el Select asterisco. O igual usaba con las dos cosas, pero... Luego cuando venga por aquí Miguel, se lo preguntamos. Le preguntamos. Si lo que mataban a gatitos chapa que era el tengo Select yo, que me dieron una vez en un evento de Miguel, era la de Select asterisco. Sí, puede ser, puede ser. Yo lo he oído muchas veces hablar sobre los cursores. ¿Vale? Sí. De hecho, él hablaba de la liga de los matadores de cursores o algo así, o los cazadores de cursores. Es válido, es validísimo. Sí, sí. Pero bueno, nada, Fernando, un placer. La verdad es que, por suerte, es la segunda vez que tengo oportunidad de esta charla y la primera ya me aportó muchísimo. Así que en esta segunda me llevo con los conocimientos afianzados. Así que muchísimas gracias por estar siempre ahí, apuntarte a las locuras. Y como vamos súper justitos de tiempo y no he visto preguntas, yo creo que porque la gente tiene, bueno, por ahí comentarios, dice, por fin he visto una sesión suya y sin palabras, o sea, vamos. Porque sí, de verdad, pido disculpas por el problema del comienzo, que la verdad es que ha sido algo totalmente inesperado. Precisamente dejamos tiempo entre charlas para que no nos colapsemos unos y otros. Así que nada, te despedimos y vamos a dar paso a Ana María, que andaba por ahí. Hasta luego, Fernando. Un placer.